Salmo 22, bienvenida Xavi. Y vamos a... 22. Salmo 22, sí, estamos estudiando el Salmo 22 y vamos a volver a leer los versículos 4 y 5. Salmo 22, versículos 4 y 5, y dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Fijaros que estamos hablando en este salmo mesiánico y que nos cuenta la experiencia de David y nos cuenta la experiencia de Jesús siglos después en su muerte en la cruz. Aquí estamos viendo ahora cómo David está recordando, pensando dentro de la situación en la que él está atravesando, que el Señor es santo, que Dios es santo. Versículo 3. Hola Pepe. Y después de recordar dentro de esa situación que Dios es santo, dice, hablando de la historia de Israel, de su antepasado, dice que en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Y hemos hablado sobre este versículo, y después dice: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y si recordáis, estuvimos viendo la semana pasada que el versículo la segunda parte del versículo le dice: confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y vimos cosas en las que no podemos confiar. Hay cosas en las que podemos confiar. De hecho, fijaros que dice: confiaron en ti. Hay cosas, personas, ideas que podemos confiar, y hay otras cosas en las que no podemos ni debemos de confiar. Y la semana pasada, si recordáis, vimos 3 cosas en las que no podemos confiar. 3 cosas muy atrayentes, por cierto. 3 cosas muy sugestivas. Y 3 cosas con ciertos valores, pero que la palabra de Dios nos dice que no debemos de confiar en esas cosas. Una es en el dinero, que no confiemos en el dinero. El dinero ayuda, pero no es Dios. No confiemos en el dinero. También vimos que no confiemos en uno mismo, que a veces el peor pecado del hombre es confiar demasiado en uno mismo, en sus talentos, en sus dones, en sus capacidades, en su inteligencia, en todo lo que puede generar el hombre. Que no confiemos tanto en el hombre, porque el hombre al fin y al cabo está lleno de orgullo, de soberbia, nos engañamos muy fácilmente, etc. Y después vimos que tampoco debemos confiar en el hombre, ni debemos confiar en nosotros, ni tenemos que confiar en el hombre. ¿Es malo confiar en el hombre? No. De hecho, tenemos que confiar, si no es muy triste, no seríamos islas, nunca estaríamos con la gente. Tenemos que confiar en la gente, tenemos que confiar en los cónyuges, en la gente querida, en la familia, en los amigos, pero hasta un punto. Los amigos no son dioses, ni los familiares tampoco. Y los hombres nos decepcionan, y son, al fin y al cabo, todos somos seres humanos. Por lo tanto, fijaros que nos dice que no podemos confiar ni en el dinero, ni en uno mismo, ni en el hombre, de las muchas cosas en las que no podemos confiar. Pero vimos también 2 cosas fundamentales, que ahora vamos a continuar. Vimos 2 cosas en las que sí la confianza es buena, en la que produce lo que produce una cosa buena en nuestro corazón. Y vimos que al confiar en Dios somos bienaventurados. Y vimos 3 o 4 versículos sobre eso. Somos felices, que es la palabra que significa, también podemos traducirla como dichosos. Entonces, cuando confiamos en Dios, nos dice la Escritura que somos bienaventurados. Y también vimos, si recordáis, que cuando confiamos en Dios, otra de las cosas que la palabra de Dios nos dice es que la confianza en Dios trae alegría, trae gozo, el confiar en el Señor. Igual que un niño se alegra con su papá y con su mamá, y juega con su padre, y se goza con su padre, y se alegra con su padre, pues de la misma forma los creyentes que confiamos en un papá, que confiamos en otro padre, también nos alegramos. Esas fueron algunas de las cosas que vimos la semana pasada,
Y miradlo ahora lo que dice el Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, versículo 5. ¿Quién lo quiere leer? Salmo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Muy bien, fijaros cómo aquí David dice tres cosas importantes. En primer lugar dice encomienda. En segundo lugar dice confía. Y en tercer lugar, que es un resultado de encomendarse al Señor y de confiar en el Señor, en tercer lugar es él hará. Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, en primer lugar, ponte delante de Dios. En segundo lugar, confía en Él y como consecuencia de eso, Él hará. Es decir, cuando confiamos en Dios, hermanos y hermanas, tenemos la completa seguridad de que Él nos guía. De que Él nos guía. Cuando tú, volviendo al símil, al ejemplo de cuando éramos niños, cuando somos niños, normalmente cuando estamos niños ya de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, cuando vamos a la calle, normalmente ¿a quién agarramos la mano? Al que pasa por la esquina. Agarramos la mano al padre. El padre coge la mano, o la madre coge la mano de su hijo y va por la calle, cruza la carretera, va a alguna tienda, pero va con su hijo. Si va a algún sitio, siempre va con la mano agarrada, sobre todo si hay mucho bullicio y mucha gente. Y eso al niño le da confianza. Le da confianza porque sabe que su papá o su mamá lo tiene agarrado y no se va a perder. Cuando el niño en un momento dado, por un descuido, porque los niños son como son, y a veces nos descuidamos mucho y decimos, ¿dónde está? Ese niño que en ese momento no ve a su padre o a su madre, está pasándolo mal porque está perdido, no encuentra el referente es el padre. Pues aquí fijaros que nos dice que nuestro referente es el Señor, el que nos da la mano continuamente es Él, el que nosotros agarramos es a Dios. Y con esa confianza, sabiendo que Jehová nos lleva en el camino, nos conduce en el camino, confiamos en Él. Y lo que el Señor hace después es que todo basa en su soberanía, en su voluntad, y es que Él hará. Nuestra responsabilidad es confiar, nuestra responsabilidad es encomendar, que es una forma de decir, orar también, de que el Señor me conduzca y me guíe. Esa es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de Dios es en este sentido que Él hará en todo momento. Así que fijaros que cuando confiamos en el Señor estamos confiando absolutamente en su guía. Para mí lo he dicho muchas veces, para mí hay un versículo lema clave en mi vida desde que me lo dieron. Es un versículo que a mí me ha ayudado infinitas veces, que lo encontramos en el Salmo 32, en el versículo 8, que es una promesa del Señor, que yo me la apropié hace ya, casi toda mi vida, de creyente. Salmo 32, versículo 8, este fue uno de los primeros versículos también que me aprendí de memoria. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Esta es una promesa. Sobre ti fijaré mis ojos. Alguna vez yo recuerdo muy bien en el grupo de jóvenes, cuando yo me convertí, el grupo de jóvenes que teníamos, y había una chica que se convirtió un poquito después que yo, que se llamaba Manoli. Esta chica estaba estudiando arte, si no me equivoco. Un día, no sé por qué, ya no me acuerdo muy bien de la situación, me regaló como estas cartas que hay como pergamino que se ponen en la pared, que se llama, lo envejecen, le dan un tinte, un carbón y lo envejecen, y no sé exactamente por qué me regaló, no me acuerdo muy bien, me regaló un pergamino que parecía de esto de se hace saber pues ese pergamino, y en ese pergamino estaba este versículo. Yo lo puse en mi habitación. Cada vez que estaba en mi habitación, pues yo veía el versículo. Cuando me acostaba veía el versículo. Cuando me levantaba de la cama veía el versículo. Durante muchísimo tiempo yo veía el versículo. Se me clavó el versículo.
lo teníais. Este versículo para mí siempre ha sido un santo y seña. Es un versículo que Dios en momentos muy puntuales de mi vida me ha dado, me ha recordado y me ha hecho confiar en Él con este versículo. Y fijaros que nos está diciendo que el Señor nos hará entender. Nos dice que el Señor nos enseñará. Y nos dice que el Señor es el que nos va a enseñar el camino por el que debemos de andar. ¿Por qué? Porque ha fijado sus ojos en nosotros. Esto es precioso, esto es precioso, esto es tremendo. Esto nos tenemos que... te está diciendo, te haré entender a ti, te voy a enseñar a ti, te voy a enseñar una cosa muy importante, que es el camino en el que debes andar. Cuando yo oro por las mañanas, yo oro por ejemplo por Emma, yo oro por Emma lo mismo que oro por mis hijas y lo mismo que oro por mucha gente de la iglesia. Cuando yo oro por la mañana por Emma, siempre digo al Señor, Señor, ayúdale a caminar, a andar en tus caminos. Ayúdala a caminar, a andar en tus caminos, en el tuyo. De hecho, le pido que le dé discernimiento, que también lo pedí para mis hijas, que le ayude a saber con quién juntarse y con quién no. Y descanso en esto, descanso en este versículo, que el Señor le hará entender, le enseñará el camino, el Señor le enseñará el camino en el que debe andar. ¿Por qué? Porque sobre ti he fijado mis ojos. Es decir, porque tú eres importante para mí. Porque tú eres importante para mí. No pido detalle, por mucha esquina que haya, por muchas cortinas que te tapen, porque llegue la noche y yo te estoy viendo continuamente, te haré entender, porque te estoy viendo y estoy fijando mis ojos. Una cosa es mirar, a veces miramos y no vemos, y otra cosa es fijar la atención. Y el Señor está fijando la atención en cada uno de sus hijos, fijando la atención, mirándonos atentamente. El Señor no lo pierde de vista ni un solo momento. Esto es algo increíble y es algo misterioso y es algo que no se puede explicar. Cómo Dios puede ver a millones de personas a la vez, cómo Dios puede escuchar millones de oraciones a la vez, cómo Dios, y oraciones muy equidistantes, oraciones muy diferentes, cómo Dios puede tener la capacidad de escuchar, de contestar y de ver a millones de hijos suyos, y no solamente a millones de hijos suyos, también sabe exactamente lo que pasa en el mundo, y esto es un misterio que nadie puede explicar, y no se puede explicar sencillamente porque Dios es inexplicable. En el momento en que Dios que se pueda sumar, se pueda decir Dios es esto, y lo encajonamos, deja de ser Dios, porque no podemos nunca explicar quién es Dios, ni la naturaleza de Dios, ni el proceder de Dios, ni cómo, ni la intrahistoria de Dios. Es imposible que el hombre pueda entender eso, porque nuestra mente no puede llegar. Pero sí tenemos la promesa suya, absoluta promesa, absoluta confianza, de que cuando confiamos en Él nos guía. Eso forma parte, hermanos y hermanas, de una cosa que se llama la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y aunque nosotros quizá vamos por un camino que pensamos que no es el más adecuado, Dios sabe el camino en el que debemos de andar, porque Él nos conduce, porque Él nos guía. Y eso a nosotros, como hijos suyos, nos debe dar tranquilidad, nos debe dar paz. Saber que Dios es el que guía en todos nuestros caminos. Cuando confiamos en Él, hermano, absolutamente, cuando confiamos en, a pesar de nuestra poca fe, a pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestras dudas, cuando confiamos en Él, el Señor nos guía y eso nos da paz. Me estaba acordando de los versículos que vienen mucho en el Evangelio, que están hablando y el Señor dice que caviláis, que conoce el pensamiento de ellos. Cuando están hablando y el Señor está conociendo los pensamientos de ellos. Cuando también te dice, sé tú levantar y tú acostar, ¿no? Entonces Él lo sabe todo de nuestras vidas. Si tuviéramos eso siempre en mente, creo que andaríamos más rectamente. Porque sabiendo que en todo momento no está viendo, no está escuchando, está conociendo lo que pensamos. Por lo tanto, fijaros que una de las cosas que encontramos, una de las cosas de las bendiciones que encontramos cuando confiamos en el Señor,
es que sabemos que Él nos guía. Ya pueden venir los días de lluvia, los días de sol, los días cualquier, sabemos que Él nos guía en su camino, porque nos tiene de la mano y confiamos en Él. Otra de las cosas otra de las bendiciones que tenemos cuando confiamos en el Señor lo encontramos en el Salmo 125, versículo 1. Salmo 125, versículo 1. ¿Quién lo quiere leer? A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Salmo 125, 1, me has dicho. versículo 1. 125. Ah, 125, yo he ido al 25. Estamos Los que aquí. confían en Jehová son 125. como el monte de Sión. Aquí está. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Muy bien, ¿qué te hace pensar esto? Esta imagen. Que es firme, ¿Qué estás es? firme, que no desfallece, que no se desvía, firme como una piedra. Pero yo lo veo también Yo lo veo así. una relación con lo que hemos visto antes, que el Señor conoce nuestros pensamientos, nuestro andar, lo que caminamos, todo. Si tuviéramos ese conocimiento siempre presente, entonces sería lo nuestro. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no nos moveríamos, seguiríamos el camino. Es una cosa. Eso aquí lo pone. Es que si confías plenamente en el Señor no te vas a mover, no vas a cambiar. Por lo que te estoy diciendo, por lo que hemos leído antes, cuando el Señor conoce cada pensamiento, lo que caminamos, cuando sentamos, nos acostamos, cuando cogemos un camino que no debemos coger, tuvieron pensamiento de que el Señor es todo, que Él nos ve, que nos mira, que nos escucha, que nos siente, pues a lo mejor muchas cosas, tendremos ese temor de muchas cosas, no. Porque cuando tú sabes eso, pasar por ahí es peligroso. Mejor dar una vuelta porque a veces que salta me caigo. Porque estoy viendo el peligro, pero si estoy viendo que el Señor está viendo bien todo, intentaré, si quiero y amo al Señor y quiero agradarle, voy a intentar de seguir el camino que me está mostrando, porque sé que en todo me está mirando, en todo está conociendo lo que pienso y lo que digo. Nuria levanta una. Perdón, Aurora. Que yo veo que cuando ponemos nuestra confianza en el Señor es lo que nos ayuda a perseverar, porque cuando vienen tiempos buenos, cuando vienen tiempos malos, si ponemos la confianza, vamos a estar siempre firmes. Es lo que nos va a ayudar a perseverar y a no movernos de donde el Señor quiere que estemos. Amén. Una de las cosas que ocurre efectivamente cuando confiamos en el Señor, como tú dices, es que nos ayuda a perseverar y a permanecer. Porque fijaros que dice, el ejemplo que pone aquí, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Tú vas ahora a Israel, tú te subes a ese monte, o al monte Hermón, cualquier monte, tú te subes, o te vas al Teide, te subes ahí, y tú estás ahí, estás en el monte, estás permaneciendo en el monte, estás seguro ahí. Lo que nos está diciendo aquí el salmista es que no hay mejor lugar, no hay mayor confianza que confiar plenamente. Si tenemos que confiar en un monte, ¿cuánto más vamos a confiar en Dios? ¿Cuánto vamos a confiar en Dios? El monte es una excusa para hacernos ver la importancia de confiar plenamente en Dios, que es el Dios de los montes y el Dios que lo ha creado todo. Aquí nos está diciendo, los que confían en Jehová claro, es como un monte que no se mueve, sino que permanece para siempre. Tú estás ahí, tú permaneces ahí en el monte, vengan lluvias, vengan mucho sol en el monte, vengan pájaros, vengan cuervos, vengan lo que sea, tú sigues ahí en el monte, porque el monte es inalterable, el monte no se mueve, y Dios es nuestro, que os voy a contar a vosotros que no sepáis, Dios es nuestra torre fuerte, Dios es nuestro castillo inexpugnable, Dios es nuestro torreón, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra piedra.
Dios es nuestra roca. Y aquí nos está diciendo que los que confían en el Señor permanecerán en el Señor. Permanecen en el Señor igual que se permanece en la roca. No sé si recordáis, claro que recordáis, os acordáis del texto, en el precioso texto donde Jesús está con los discípulos y de pronto en el mar, está en una barca y de pronto los elementos, el mar se embravece y empieza el viento y tal, y Jesús está asustadito, perdido, de rodillas hablando con el Padre? ¿Os acordáis? Jesús durmiendo. ¿Os acordáis del texto? Jesús está todo aquello y Jesús tranquilamente, no sé qué estaría soñando, pero Jesús tranquilamente dormido allí, con una cara plácida, dormido, y los discípulos todos asustados, como estaríamos nosotros, todos asustados. Y los discípulos, yo estoy allí y seguramente hubiesen dicho, y míralo, y él ahí. Yo hubiese dicho, no, y él ahí. Y él ahí, y nosotros aquí muertos de miedo, y ya podía hacer algo, ¿no? Y Jesús estaba tranquilamente. Cuando aprendemos que Jesús está en la barca, cuando aprendemos que cuando vengan las tormentas, los rayos, los relámpagos, que siempre vienen, cuando aprendemos todo ese tipo de cosas y asimilamos y entendemos que Jesús está en la barca, nos ayuda a permanecer y a confiar y a continuar. Porque aunque parezca que él está dormido, no está dormido. De hecho, Jesús le dice, ¿por qué dudáis, hombres de poca fe? Porque el Señor está aquí con vosotros. Esas son las lecciones que Jesús daba a sus discípulos sobre la fe. Pues cuando estamos en una situación así, el estar en el monte, estar en la barca, nos ayuda a permanecer, porque eso es lo que hace la confianza. Permanecemos en la fe, permanecemos en la verdad, permanecemos en lo que Él nos enseña, porque no se mueve. Y al no moverse Él de la verdad, tampoco nos movemos nosotros. Él está siempre ahí. Y esto es grande, ¿eh? Cuando dice permanece para siempre, eso es para la eternidad. Ahí no estamos hablando de para dentro de 10 años, dentro de un siglo, para siempre. Así que fijaros, hermanos, que los que confían en el Señor, pues confían también en su guía. Los que confían en el Señor saben también que esa confianza nos ayuda a permanecer en el Señor. Y mira lo que dice otro texto que creo que alguna vez Juan lo ha dicho de memoria. Bueno, Juan lo dice todo de memoria. Mira lo que dice en Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. ¿Quién lo quiere leer? Isaías 26, versículos 3 y 4. Tú guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Confía en Jehová perpetuamente, porque Jehová está en la roca de los siglos. Muy bien. ¿Qué os parece este texto? Que de vez en cuando nos llena de su paz con esos textos. Es una bendición, los versículos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Este versículo me lo dio mi Señor cuando me operaron. ¿Cuando te operaron? Sí, y yo esa paz la sentí. La verdad que sí. ¿Sentiste la paz? Y la tranquilidad. Porque además dice en completa paz. Completa paz. Desde el primer día hasta hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Igual que el Salmo 103 que has mencionado tú, que cuando dice todas las iniquidades, no algunas, limpia todas las iniquidades tuyas. No te dice, esto se queda Todas. pendiente. Para cuando nos veamos. Pasada, presente Todas. y futura. Todas limpias. ¿no? Todas. Y las que van a venir. Ojo, Van a venir todas. muy grande. Pero no solamente te da la paz del corazón, sino la paz de la mente también. Porque muchas veces podemos estar tranquilos, pero la mente da vuelta. Pero esa paz, yo la sentí en las dos, vamos, enteramente, vamos.
Buena Que la observación. siento. Buena observación, Aurora. Efectivamente. También la paz mental, Que es tan importante. que es tan importante, efectivamente. Fijaros que aquí se nos dice en dos ocasiones la importancia de confiar en el Señor. En el versículo 3 dice, al final del versículo 3, porque en ti ha confiado. Y en el versículo 4, al principio, confiad en Jehová perpetuamente. Aquí nos está hablando de la importancia de lo que el Señor hace con nosotros al darnos paz, pero fijaros que hay un condicionante. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No está diciendo aquí que el Señor va a guardar en completa paz al creyente que es, ahora estoy aquí, ahora me llevo 10 años sin estar contigo, ahora te dejo, ahora te abandono, ahora vivo como me da la gana, ahora soy... No, está diciendo aquel que en ti persevera. ¿Por qué? Porque perseverar significa que confío. Perseverar significa que confío en ti. Cuando tú tienes una amistad, por ejemplo, una amistad, supongamos que Antonio y Juan llevan 50 años de amistad, cosa que no es nada complicado. 50 años de amistad. Llega un momento en que aprenden a confiar uno del otro, ¿pero por qué? Porque su amistad continúa, sigue adelante y saben en esa relación lo bueno que hay entre los dos, la relación que hay entre los dos. Con el Señor, cuanto más tiempo caminamos con Él, cuanto más perseveramos en Él, más paz tenemos, más paz nos da Él, pero simplemente por una ley, que es la ley de caminar con Él, simplemente. Cuanto más caminas con Él, cuanto más tiempo estás con Él, cuanto más lo vas conociendo, cuanto más vas perseverando en la fe, más paz vas teniendo porque más lo vas conociendo. Entonces, y lo que ha apuntado ahora, no solamente digamos, esa paz del corazón, esa paz del alma tan bendita que Dios da, sino también la paz mental tan necesaria en muchos momentos de nuestra vida. Tú guardarás, y fijaros que la expresión es una expresión importantísima, tú guardarás en completa paz. No un 50%, no un 6%, no, en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Y después dice, confiad en Jehová, otra vez estamos igual, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Una de las cosas que también trae la confianza del Señor es la paz. La paz. A mí me encanta, yo no sé, él está aquí presente, lo podrá contar. Yo no sé la situación personal en la que se encontraba José María cuando escribió la canción esta de nada casualmente. Para dar una alegría a mi mente. ¿Cuál es? Para dar una alegría a mi mente. Esa canción. Esa canción nos habla de la paz. Esa canción es una canción muy real y muchas veces ha contado él que antes de conocer al Señor las luchas mentales que tenía, los problemas que tenía y conoció al Señor y su vida cambió en ese aspecto. Eso es lo que produce Cristo. Esa es la canción de su testimonio de cuando conoció al Señor. No, esta es la canción de uno de los dos testimonios. La del testimonio primero fue la estilo rumba. No me preguntéis más que me vaya a liar, que yo no estoy para muchas preguntas. Pues, sí, pero es cierto. Era de otro testimonio. Para dar un descanso a mi mente, para dar un alivio a mi alma, me he quedado mirando hacia el cielo con las luces primeras del alba. Y he sabido que hay un Cristo vivo, allá en las alturas, en la alta morada. Y he sabido que Cristo me mira y que quita las penas del alma. Yo no sé lo que tiene mi Cristo. Sí, el segundo testimonio es el segundo. La primera era otra. Pero que tan verdadero era el segundo como el primero. Pues esa letra es muy profunda. Yo cada vez que yo escucho esa letra es muy profunda. Porque además cuenta una realidad. En este caso es la realidad de una persona. Pero esa realidad se puede extrapolar a la realidad de miles de personas que han pasado por una situación así. Pero cuando una persona pasa por situaciones así, el Señor nos da de su paz.
Claro, si tú estás pensando, por ejemplo, en el endemoniado gadareno, el que andaba por las cumbres de los montes hiriéndose y tal, ¿aquel hombre tenía descanso en su mente? Aquel hombre solo tuvo descanso en su mente cuando vio que venía Jesús y los discípulos, ahí se fue en busca de Jesús como una fiera, y al llegar enfrente de Jesús, ¡pum! Y dice, quedó, después del encuentro con Jesús, sereno, sentado y en su cabal juicio. Después de toda una vida de tormentos y tormentos y tormentos. Entonces todos aquellos que de alguna manera nos hemos parecido al endemoniado gadareno en algún aspecto, como era mi caso, cuando te llega la paz de Dios, a cada uno le llega al Señor como le tiene que llegar, pero al atormentado como le llega primero es con completa paz. Y así me llegó a mí, fruto la canción y la otra canción que yo no me acuerdo ya ni cuál era. Así que fijaros, hermanos, que la confianza nos ayuda a descansar en la guía del Señor, que nos ayuda a permanecer, nos trae paz. Y otra cosa que produce la confianza es esto. Vamos a Salmo 56, versículo 1 al 4. Salmo 56, versículo 1 al 4. ¿Quién lo quiere leer? ¿Del 1 al 4? Sí, Salmo 56, del 1 al 4. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoran el hombre, me devorarían el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todos los días mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que te amo, yo en ti confío. Ay, perdón. El día que temo, yo en ti confío. Bueno, el día que te amo Qué también. bonito, pero qué bonito de esta manera. El día que te temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Muy bien. Este es un texto maravilloso. 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 Fijaros, antes de entrar en estos 4 versículos, para ver lo que vosotros pensáis también sobre este texto, me gustaría que vieran un poquito lo que dice el título, ¿no? Dice oración de confianza. Y pone músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Y me guasa el título, ¿eh? Título un galimatía, vamos, ya sabéis que estos títulos no son inspirados, son vinieron siglos después, para intentar situar un poco el texto, pero es un galimatía. Al músico principal, eso lo podemos entender, pero después dice sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. ¿Esto qué significa? La paloma silenciosa en paraje muy distante. Es interesante porque hay algunos eruditos que dicen que posiblemente esto es una referencia a David, es una referencia personal al mismo David. Mirad lo que dice en el Salmo 55, versículo del Salmo anterior, 6 al 8. Salmo 55, versículos 6 al 8, dice, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Fijaros que aquí David está expresando el deseo de volar, escapar de los problemas, de irse de los enemigos que le traicionan. ¿Quién me diese alas como de paloma y saldría de aquí y dejaría a esta gente y volaría? Pues hay muchos eruditos que piensan que este título negrita que encontramos que hace referencia a ese texto que ha visto antes David, que sobre su deseo de ser paloma para escapar de los enemigos. Y después dice Mictán de David. Mictán de David cuando los filisteos le prendieron en Gat. Mictán tampoco se sabe muy bien lo que es. Hay muchos que dicen que el significado es que se refiere a un himno o a un poema que se grababa en una tabla. Un himno, en este caso un salmo, que se grababa en una tabla, se escribía en una tabla y se ponía en la tabla. Sea lo que fuese, nos está diciendo que David lo escribe en un momento en el que lo prendieron en Gat los filisteos. ¿Recordáis el texto? Porque nos va a ayudar a entender mejor por qué escribe esto.
recordáis que David ha vencido a los filisteos, o sea, a Goliat. David, todo el mundo lo aplaude, empieza a tener celos Saúl de él, y la fama de David es una fama impresionante, incluso sus enemigos lo respetan, pero llega un momento de las varias veces que Saúl quiere matarlo, que él escapa y llega a Gat, que allí están los filisteos saben quién es David, los filisteos saben que ha matado a Goliat, hay una lucha. Y David tiene miedo porque Saúl está intentando matarlo, no le queda más remedio que llegar al territorio filisteo, y aquí también tiene miedo porque piensa que lo pueden matar. ¿Qué es lo que hace David? ¿Os acordáis? Hacerse el loco y echar salivas por la boca y pintar allí en las puertas y eso. ¿Cómo se lo montó? Hacerse el loco. Y además los convenció. Sí, lo hizo muy bien. Es un acto consumado, vamos. Sí. Se hizo el loco. Y tú dices, wow, este hombre. Hay artimaña de todo tipo, Hay artimaña de todo tipo. Y decía el rey, no tengo yo bastante loco aquí que tiene que venir otro loco. Pues se hizo el loco y salvó la vida. Pero David era un hombre que tenía muchos enemigos. A los Sí. Pasó de ¿cómo es? De Guatemala a Guatepeor. Fue ya por culpa del pecado. A la tierra de los filisteos, que tiene a los enemigos. Por el pecado, Sí. Pues en este contexto es donde escribe esto. Y como imagináis, está muerto de miedo. Y ahí escribe esto. Y aquí es ¿qué aprendemos de este texto? Ahí el pobre David estaba ya hasta la coronilla de tanta persecución. Y yo me quito del medio, aunque sea con los enemigos. Fijaros, hermanos, que dice, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Eso cómo se puede hacer? Tomar la decisión En el día que temo, yo en ti confío. Tomar la decisión. de confiar. Exacto. Fijaros que dice, yo en ti, esto es otra cosa para nosotros, para que tenemos que meditar, reflexionar. El día en que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. Y entonces dice, no temeré. Fijaros que está hablando en 2 ocasiones sobre el temor. Y está diciendo, en la primera ocasión, el día en que temo, 56. en ti confío. Y después está diciendo, en Dios he confiado, no temer. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme, en este caso, Saúl? O el rey de Gat. Yo, el día en que temo, yo en ti confío. ¿Te ha pasado a ti alguna vez esto? ¿Te ha pasado, te recuerdas alguna vez que estabas tembloroso, lleno de miedo, y de pronto tomas la decisión, como dice ella, tomas la decisión de confiar en el Señor y en aquel momento el miedo desaparece? ¿Te ha ocurrido alguna vez? Claro. Pues Aurora sí, lo ha comentado. No fue en ese momento, Fue, ¿no? pero fue en otro. Pero lo he sentido. Que del mío pasaba a la paz. Que del miedo ha pasado a la paz. Qué buena frase. Yo antes, cuando tenía la enfermedad que tenía, me tenían que hacer una biopsia para saber si tenía cáncer o tenía una enfermedad que me la podía curar con medicamentos. Y esta semana que me hicieron la biopsia, estuve toda la semana, yo no había aceptado al Señor todavía, de manera firme, si no, tú sabes, como éramos antes. El Salmo 23. Ese Salmo, entré ¿cómo se llama? En el hospital que hay donde hacen las misas. La capilla. La capilla. Entré yo allí para hablar con el Señor. Cogí una hojilla, salí allí y estaba el Salmo 23, que me lo sé de memoria, porque ese Salmo fue el que tuve toda la semana con él, hablando con el Señor y con el Salmo. Llegó la hora de decirme el médico qué es lo que tenía. Me dice, mira, tiene una enfermedad, pero se puede curar. No tiene lo que... Descartamos lo que creíamos que era cáncer. Ese día digo, ustedes vieron que yo levanté la mano ese día, no fue por casualidad. El primer día que entré a la iglesia. Ese día ya iba yo lleno del Señor y buscando al Señor con toda mi fuerza. Ya había estado buscando. También le di la espalda.
también le di la espalda porque le hice una promesa y luego no la cumplí. Y fue el domingo, a través del domingo, el Señor me buscó otra vez. Que vaya a la iglesia, que no voy, que vaya, no tengo tiempo. Me partió el brazo. Y ya, dice, tú ahora vas ahí, por el brazo partido. Esto fue tremendo, ¿eh? Y Yo lo veo tremendo. También porque te partió unas estampitas o algo, ¿no? Digo, la estampita fue después, pero me dice, tú vas a ir a la iglesia con el brazo partido. Y así fue. ¿Ahora qué? No sé qué hay. Es que Dios es grande, ¿eh? Que no, las cosas no las hace Dios por la casualidad, ni esto viene ya de atrás y el Señor va preparando los caminos. El hombre. Desde antes de la fundación del mundo se estaba Y pensando yo era- en Juan Manuel García. Yo era el rebelde más grande que había en la tierra. No quería saber nada. Sí, de Dios sí, pero no quería obligaciones con él. Es una maravilla, ¿eh? Así que fijaros que esta es una promesa, también una cosa que también encontramos, que nos hace bien a nuestro alma. El miedo, hermano, es libre. El miedo es libre. Si el miedo nos atenaza, nos confunde, nos desorienta y produce más miedo. El miedo es irracional. El miedo no tiene ningún tipo de lógica. El miedo nos hace ver más de lo que en realidad hay. Y según como sea, te puede paralizar totalmente. Así te coge el alma y la mente. Sí, sí. El mío sí te coge. Te puede paralizar totalmente. Te paraliza, te produce sudores, te hace palpitar el corazón. Sí, sí. Y es interesante que aquí David, en medio de esa locura que él se inventa para salvar la vida, él dice, en el día en que temo, y toma esta decisión, en el día en que temo, que estoy en ti, confío. No los que están conmigo, los 400 y pico que están conmigo, no lo que puede ser el día de mañana, no en mi fortaleza o en mi espada, en ti, el día en que temo, en ti confío. Y no temeré lo que pueda hacerme el hombre. ¿Qué es lo que nos dice esto? Pues lo que nos dice es que la confianza nos ayuda a vencer el miedo. La confianza nos ayuda a vencer el miedo. Y eso es algo que no tiene. ¿Cómo se puede cuantificar eso? ¿Cuánto se puede pagar para dejar de tener miedo? Es imposible. Eso solamente Dios lo puede hacer. El día en el que temo, que es como una especie de contradicción, ¿verdad? El día en el que temo, en ti confío. David acostumbraba mucho a animarse a sí mismo hablando. Claro está que tenía toda la confianza en el Señor, pero él se animaba a sí mismo. Lo leímos antes, el salmo que escogió Chari. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Está escribiéndolo David, está hablándolo David. Y él a veces se animaba él a sí mismo. Que uno puede ver a una persona hablando solo y dice, "Ese está loco". No. David se animaba a sí mismo muchas veces. Y aquí que está hablando consigo mismo. En el día que temo, yo en ti confío. Es que es tremendo eso, ¿eh? Cómo se anima a sí mismo con la conversación y entra todo dentro, por supuesto, de la confianza al Señor. Pero que se anima a sí mismo. Es importante animarse a uno mismo. Es muy importante animarse a uno mismo. Fijaros que lo vuelvo a repetir, y ya con esto vamos a terminar, lo vuelvo a repetir en el versículo 11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme? ¿Qué puede hacer mi hombre? Igual. O sea, en 3 ocasiones está hablando de la confianza dentro del temor. Y además lo dice como pregunta, ¿qué puede hacerme el hombre? Si tengo al Señor, ¿qué puede hacerme el hombre? Pero que está hablando con Dios, pero al mismo tiempo es un monólogo que se está haciendo David. ¿Qué me puede hacer el hombre si yo he confiado en Dios? Así que, familia, en esta tarde hemos visto algunas de las cosas positivas, bendecidas, que tenemos al confiar en el Señor como hijo suyo. La primera es que confiamos en su guía. La segunda es que confiar en el Señor nos ayuda a permanecer. La tercera es que nos trae paz. La cuarta es que nos ayuda a vencer el miedo.
¿Te parecen pocas las bendiciones de la confianza? Si a eso le añadimos lo que vimos la semana pasada, de que somos felices y de que trae alegría, pues debemos de decir, Señor, gracias, gracias y gracias, porque todo lo que significa confiar en ti siempre trae bendiciones. Y aprendamos a confiar. Y como dijo mi nieta Lucía hace unos días en un versículo, diga el débil, Fuerte soy. ¿eh? ¿Y tú? Diga el débil, fuerte soy. En Dios. Jesús. Muy bien el añadido eso. Muy bien. Muy bien.